Hola y bienvenidos a un nuevo segmento de Mejor Cada Día. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Mónica Ramírez, psicóloga y neurolingüista. Bienvenida, doctora. Gracias. Aquí conociendo también esta hermosa ciudad y este hermoso país y con muchas ganas de ayudarle y apoyar a muchas personas para sanarse, porque en realidad es algo muy sencillo. Doctora, acaba de dar una breve exposición y nos parecieron unas cosas muy interesantes. Hablaba de, primero, el poder del pensamiento, el poder de la manera de ver el mundo, cómo afecta en nosotros bueno, una serie de cuestiones. Primero empezó con una gimnasia cerebral, que era un tipo de ejercicio, digamos, corporal, pero que ayuda al cerebro. ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso? Nos pareció unos ejercicios muy interesantes, aparte de divertidos. Los ejercicios de gimnasia cerebral ayudan a activar los dos hemisferios de nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Fue una ciencia creada por Paul Denison hace algunos años y nos ayuda a tener equilibrio también en la parte emocional y la parte racional, o sea, que seamos más equilibrados porque a veces somos o muy emocionales o muy racionales, exacto. Y adicional de eso nos ayuda a mejorar la memoria, la concentración y a manejar el estrés de una manera diferente. Usted estaba diciendo cómo estos ejercicios se han usado en empresas o los utiliza en empresas y dice que ayuda a reducir los errores que una persona normalmente comete cuando está trabajando. Sí, por ejemplo, han habido empresas donde en la parte operativa, aunque se puede utilizar en otras áreas, ocurren muchos errores y usualmente casi siempre es el mismo error. Entonces se han hecho muchas cosas para solucionar ese tipo de errores y no ha sido posible de pronto que las personas no lo hagan. Entonces, ante esa situación, por decirlo así, las empresas dijeron, bueno, vamos a hacer algo diferente. Entonces dijeron, Mónica, ¿cómo nos puedes ayudar? Entonces yo les dije, listo, pues hagamos este tipo de ejercicios y hagamos una secuencia y un seguimiento para ver si sí funciona o no funciona. Entonces los hacen, o sea, quedó como institucionalizado por decir algo. Hay unos momentos de pausa que deben tener las personas cuando son operativas. Entonces, en ese momento de pausa, hacen este tipo de ejercicios durante 5 minutos y hemos notado a través del seguimiento que los errores se empezaron a reducir y ya ahorita, pues básicamente o específicamente está ya en lo mínimo. Entonces, funciona también para la parte organizacional, es decir, no solamente a nivel físico orgánico de salud, sino también a las organizaciones. Ayuda tanto a la organización como al empleado en sí porque va a mejorar en otros aspectos. Ese tipo de ejercicios, ¿usted los recomienda hacerlos todos los días, incluso para una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad, como coordinación? Yo no sé si trabaja en el sistema motriz o ¿recomienda usted todos los días? Sí, se debe hacer todos los días, aunque pues uno la verdad no tiene como la disciplina de hacerlo todos los días y no solamente te ayuda a la motricidad y a todo este tipo de cosas, porque si tú notaste es la coordinación de los dos hemisferios, hacen pues que obviamente los sentidos estén más en alerta y eso es lo que te permite estar pues en una posición más alerta, sino que digamos por ejemplo los niños si hacen este tipo de ejercicios siempre a primera hora o antes de ir al colegio, lo que van a permitir es que la información que reciban durante la jornada de estudio accese de manera más fácil al cerebro, o sea, tanto a nivel inconsciente como a nivel consciente, porque estás activando todos los hemisferios y adicional de eso estás activando todos los sentidos. Eso es lo que hace que esa información entonces que reciba quede más fácilmente accesada en el cerebro. Muy interesante, gracias. Luego nos ha comentado como usted se especializa en pacientes crónicos, pacientes que, como los médicos dicen, tienen un mes de vida o 2 meses y trata con ese tipo de pacientes.
Las técnicas que utiliza son técnicas, por un lado es psicóloga, por otro lado conoce las técnicas de neurolingüística, programación neurolingüística. ¿Qué combinación o qué estrategias utiliza para tratar este tipo de pacientes crónicos? Bueno, digamos que psicoterapia hago muy poco y más específicamente mi trabajo va hacia la programación neurolingüística, pero como un complemento incondicional es algo que se llama Reiki. Muchas personas conocen de la terapia Reiki, que es una terapia de sanación, entonces es muy complementario. Digamos que los pacientes que yo atiendo no necesariamente pues también que sean terminales o diagnosticados, digamos así, terminales, sino que tienen una enfermedad y resulta que sufren de esa enfermedad hace 8 años o 10 años o 20 años y ya los médicos no saben qué hacer con ese paciente porque ya le han hecho de todas las cosas habidas y por haber, por ejemplo, algo sencillo como una migraña y por más que han hecho cosas, pues no han podido ayudarle o apoyar a ese paciente. O por ejemplo, pacientes que sufren de fibromialgia. Entonces, son pacientes que dicen, no, ya definitivamente todo lo que usted tiene es una fibromialgia, entonces ya no hay nada que hacer, solamente pues le ayuda a mejorar su estado haciendo ejercicios, esto y esto y esto y esto. Pero ya es como que decir, usted ya tiene esto y ya no pues no puede como salir ya de ahí, no, o sea, ya humanamente se hizo y clínicamente se hizo todo lo posible. Entonces, cuando llegan este tipo de pacientes, son los que me remiten a mí O sea, como último caso, después de que los doctores ya lo han reconocido como incurable, digamos. esa es la palabra, que supuestamente ya no es curable. Que realmente hay algo que no sea curable. O sea, si está dentro de nosotros, ¿no? Si nosotros lo hemos creado, básicamente, no lo podemos solucionar. Sí, siempre se pueden solucionar las cosas y siempre son curables si tú lo quieres. O sea, y obviamente soy muy espiritual con la ayuda y el apoyo de Dios, o sea, todo se puede. Entonces, esos casos específicos son los que yo atiendo. Entonces, Como el sistema de emergencias, más o menos. eso, como algo ya que dicen, bueno, ya no le sé qué más puedo hacer con eso. Traigan a la doctora a ver si puede hacer algo. Eso, algo así. Entonces, ahí los atiendo y les hago este tipo de programación y mucha sanación. La verdad, el nivel espiritual es muy grande y también independiente, ¿no? Si la persona cree en Dios o no cree en Dios es respetable porque no soy de ninguna religión, pues así específica. Lo único, pues, es que creo en la existencia de Dios y pues soy católica, pero no soy tampoco así como muy practicante. Pero la parte espiritual es muy, muy, muy importante en estos casos. Doctor, a ver si entiendo. Usted hace una mezcla entre programación neurolingüística y Reiki. ¿Nos podría dar un específico, por ejemplo, una persona que está en una cama y entra por la puerta? ¿Qué es lo que le dice? O, me imagino depende del caso, obviamente, pero no sé, ¿qué es lo que hace? Bueno, entonces, por ejemplo, como... Y esta ha sido la primera parte de la entrevista a la doctora Mónica Ramírez. Puedes descargarla en mejorcadadia.com o suscribirte a través de youtube.com. Para continuar con la entrevista, sencillamente busca la parte 2.